La glándula tiroides es un órgano impar, eh, es una glándula mediada por liberación de hormonas. Está centralizado en la parte anterior del cuello, está por delante de la tráquea. Tiene unas medidas determinadas que son unos 7 centímetros de ancho, 3 de alto y unos 18 milímetros de grueso. Varía un poco según los individuos, la edad y el sexo. Su peso aproximadamente entre 25 y 30 gramos. Produce la hormona tiroidea. Dos tipos de hormonas, que es la T3 y la T4. La T4, la tiroxina, es la forma producida en la glándula tiroides y quizás su efecto es un efecto menor en cuanto a la aceleración de la velocidad de los procesos metabólicos. La T3, eh, digamos que sería la activa. Hay muchos factores que controlan esa conversión de T4 a T3 en el hígado y en otros órganos, sobre todo en función de las necesidades. La mayor parte de la T3 y de la T4 se van a unir, por ejemplo, a la globulina para ir por la sangre. Cuando no está unida a la globulina es cuando es activa. Hay que tener en cuenta que la hipófisis va a regular la producción de esta hormona pues, según las necesidades. Esta hormona, esta glándula, perdón, la tiroides, está cubierta por un estroma de tejido conjuntivo denso y hacia el interior tendremos el tejido conjuntivo laxo. Parénquima estaría formado por estos folículos, sus células, los tireocitos, son células cúbicas, pueden hacerse planas o más altas en función de la cantidad de coloide. También estarían las células parafoliculares o las células C que comparten esa lámina basal de los folículos, aunque nunca llegan a tocar el coloide. Van a tener una influencia muy grande estas células parafoliculares o células C en el control del nivel de calcio. La paratormona, la PTH, está justo por detrás de la tiroides y es una hormona tipo hipercalcemiante. Es antagonista de la calcitonina. Curioso porque esto influirá sobre los osteoclastos, con lo cual se producirá la liberación o no de calcio en sangre. ¿Cómo se evalúan las muestras? Las recomendaciones son las siguientes. Primero, hay que realizar una serie de punciones en sitios diferentes del nódulo, pues entre 4 y 6 preparaciones, y tiene que haber un mínimo entre 6 y 10 grupos celulares bien preservados. Cuando se hacen estas extensiones de PAP, hay que ver y valorar además la cantidad de células, como he comentado, entre 6 y 8 grupos de células foliculares con un mínimo de 10 células cada una. Hay que ver la arquitectura, si es un monoestratificado o está en grupos, formaciones foliculares, cómo es el fondo, cómo es el tipo de coloide, si hay material hemático y si hay células inflamatorias. Y las células que nosotros encontramos, cómo es su forma y su tamaño. Por lo tanto, podemos encontrarnos con muestras satisfactorias o insatisfactorias. ¿Cómo lo podemos ver? Si el material celular es acelular o solamente hemático. Cuando hay menos de 6 grupos con 10 células foliculares, con criterios no malignos, lógicamente, hay una mala preservación de dichas células, hay mucho coloide y macrófago, incluso hay una lesión quística pero de tipo acelular, o estamos observando que nada más que vemos linfocitos descartando otra patología, habrá que repetir esta muestra. Lo que hay que observar es cómo es un extendido en una citología tiroidea normal. Vamos a observar células foliculares, aquí las veis, agrupadas en forma de panal de abeja. Los núcleos, si veis ahí, son unos núcleos uniformes, redonditos, con la cromatina bien punteada, podéis observar algún núcleo chiquitito, y los bordes de la célula realmente es que no los llegamos a ver, es decir, que el citoplasma apenas es visible, es muy pálido y es muy escaso. Esta sería la disposición de una citología normal. Tendremos que encontrar, por supuesto, acordaros de esos 6 y 8 grupos celulares. Tenemos que encontrar algún tipo de linfocito, porque es una citología normal. Podemos observar el coloide. El coloide lo vamos a ver de una forma muy característica, así como agrietado o en forma como de tiras. Esto es coloide. Utiliza el sistema de Bethesda para la valoración de la muestra.
Las categorías son desde el B1 hasta el B6 y, por ejemplo, el B1 es el porcentaje inferior al 10%, es un riesgo de malignidad entre un 1 y 4% y el peor sería, vamos, el peor, el mayor grado es el 6, en el cual el riesgo de malignidad está entre un 97 y un 99%. Las lesiones que vamos a estudiar de la tiroides van a ser tipo hiperplasia, tiroiditis o neoplasia. En cuanto a hiperplasia, vamos a observar los bocios, es el difuso simple, el tóxico, el multinodular. En la tiroiditis, que sea una tiroiditis tipo aguda, crónica o subaguda. Y dentro de las neoplasias, las hay epiteliales, no epiteliales y una metástasis. Nos vamos a centrar en el carcinoma papilar. Por el bocio difuso tóxico, es autoinmune, puede estar relacionado con el Hashimoto. En este caso cursa con un hipertiroidismo, no se suele hacer PAP con un bocio difuso tóxico. Característico son las oftalmopatías. Aquí lo que nos vamos a encontrar es un aumento del número de células foliculares con diversidad en los tamaños de los núcleos. Las vacuolas rodean los grupos, en el citoplasma aparecen las células de Hürtel y el tipo de citoplasma es un tipo de citoplasma eosinófilo. El coloide es clarito y vamos a observar el acúmulo de linfocitos en el estroma y el riesgo de desarrollar un carcinoma. Aquí observamos lo que es el bocio tirotóxico. Veis cómo los núcleos pues, aumentan de tamaño. Ya el citoplasma sí que lo somos capaces de verlo, es un tipo eosinófilo y ahí podemos observar algún pequeño nucleolo, tampoco es tan fácil. Bueno, el caso es que en este tipo de células hay pequeñas hendiduras, ahí ves que como que se introduce dentro, el citoplasma es clarito, es eosinófilo y, y sobre todo porque hay una gran cantidad de vacuolas. Algunas características del hipotiroidismo en cuanto al hipertiroidismo lo vemos aquí. En el hipo pues son mucho cansancio, en el hiper pues mucho más actividad. En el hipo subida de peso, en el hiper se adelgaza, en el hiper es un cansancio, en el hipo es un dolor muscular, no se duerme bien. Normalmente hay palpitaciones, entre otras. El bocio tireotóxico, como veis, hay una gran cantidad de vacuolas, los coloides más bien clarito y también es verdad que hay un aumento del número de linfocitos. El bocio difuso multinodular, en este caso es un déficit de hormona, hay un aumento del número de células foliculares para compensar, con lo cual estamos ante una situación de un estado eutiroideo. En este caso, si sigue el déficit en el aporte de yodo, pasamos a un estado hipotiroideo. Hay dos fases, el difuso y el multinodular, que a su vez este último tiene dos situaciones. En la primera fase es un tipo de bocio que no es tóxico, hay muy poco coloide y bueno, esto se puede resolver tan fácil como mejorando el aporte de yodo. Lo que veríamos es una gran cantidad de coloide, muy poquitas células en los extendidos y muchas veces las células podemos confundir con los linfocitos. Cuando sigue habiendo déficit de yodo, pasaríamos a un bocio multinodular, nodular y tendríamos dos situaciones. Una en la cual vamos a tener muy poco coloide, hay una hiperplasia, o dos, tenemos una situación de bastante coloide y estamos ante un caso de hipertiroidismo. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, en este caso es un hipotiroidismo, aunque puede haber fases de hipertiroidismo, ¿no? A lo largo de esta patología crónica. Es un componente genético hereditario, podemos ver o bien una situación multinodular o solamente un solo nódulo, tiene un factor de riesgo en cuanto a linfomas y vamos a observar una gran cantidad de linfocitos pequeñitos, células plasmáticas e inclusive folículos linfoides. Apenas hay coloide y muy poquitas células. Vamos a observar células de Hürtel. Las células de Hürtel son un tipo de células que han entrado en metaplasia de esas células cúbicas foliculares y se suelen ver en todas las patologías benignas, ya sean en los bocios como en el tumor.
Este tipo de células pueden tener un comportamiento benigno si no infiltra los tejidos circundantes, o si ya infiltra, pasamos a tener lo que ahora se llama un adenoma, si es una situación benigna, o maligna, un carcinoma de células de Hurter. Bueno, el folículo de la derecha es con patología de Hashimoto, y el folículo de la izquierda es normal, para que veáis la ausencia de este coloide y de folículos normales. Las células de Hurter, como os decía, eran derivadas de ese folículo tiroideo, se conocen desde 1894. Si os fijáis, son unas células, bueno, más o menos de un tamaño bastante apreciable. El núcleo suele estar excéntrico, son células tipo eosinófilas. Se ve muy bien el borde citoplasmático, hay una especie de halo blanco alrededor y el núcleo está bastante bien tenido. Hablamos de un tumor, un carcinoma de células de Hurter, cuando aumenta el número de células de las mismas, y del 100% de células que estamos observando en un extendido superior al 75%, hablamos de este tipo de células. Hay muy poquitos linfocitos y apenas hay coloide. Vamos a centrarnos en el carcinoma papilar y el carcinoma folicular papilar. En el papilar lo característico es que el núcleo es voluminoso, el citoplasma es denso, como así características primarias. Lo vamos a ver en grupos, aunque no siempre, formando como papilas. Además es un tipo de citología que es muy celular, incluso se ven en 3D o en placas. Y bueno, el coloide lo vamos a ver muy denso, muy viscoso, la recidiva es buena, y quizás el target son mujeres. Normalmente puede ser desde una ingesta normal de yodo, o pacientes que tienen Hashimoto, enfermedad de Graves, o tiroiditis linfocitarias, entre otros. Observa, por ejemplo, que el carcinoma papilar, fijaros, ocupa casi el 80% de los casos. El folicular entre un 10 y un 20, y ya los otros veis que el porcentaje es muy bajito. El carcinoma papilar, si observáis, los núcleos, pues más o menos pueden llegar a ser uniformes, pero son muy grandes, ¿no? Es un núcleo realmente grande. Dentro de la uniformidad, que solamente es un aspecto, un golpe de vista, si nos ponemos a ver de uno en uno, ya empezamos a ver esas pequeñas inclusiones, esa anormalidad que en principio nos parecía todo uniforme, como si fuera un adenoma. Podemos ver inclusive pequeñas inclusiones dentro del núcleo, ¿vale? Pseudoinclusiones, citoplasmas bastante, digamos que es un tipo de citoplasma muy denso, o bien puede darse el caso que ni siquiera veamos el citoplasma, es decir, que vamos a ver los dos casos, o un citoplasma denso o no vemos nada de citoplasma, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo vemos muy bien y aquí apenas lo visualizamos. Pues vamos a ver vacuolas en el citoplasma, ¿vale? Por eso se ven tan claritos. También incluso este tipo de vacuolas puede llegar a invaginar, bueno, aquí vemos que está en una especie de pseudoinclusión, incluso se pueden meter dentro del núcleo estas vacuolas, por eso da ese aspecto. Podemos ver el núcleo, un núcleo pálido precisamente, porque es que se meten las vacuolas, por eso el núcleo de este tipo de tumor es bastante pálido. Suele estar, por ejemplo, aquí la disposición es en panel de abejas, pero puede haber una disposición en 3D exactamente igual, ¿vale? Si vemos el coloide, este coloide es denso. Aquí vemos el tipo de coloide que os indicaba, que es un coloide muy denso, e inclusive podemos observar, en esta diapositiva no, pero cuerpos de samoma. Bien, los núcleos más bien pálidos, muchos citoplasmas, aquí por ejemplo se ve muy bien el límite, en otro, ¿dónde está? Por aquí dentro, es decir, se puede confusión, se puede ver ahí un pequeño nucleolo y núcleos pálidos, pero por esas inclusiones de las vacuolas que os he comentado. El folicular papilar es muy parecido, quizás los núcleos son un poquito más densos y lo que vamos a ver son microfolículos. Y la disposición es en papilas, pero es muy similar al observado. Aquí veis los citoplasmas también, quizás no están tan definidos como los anteriores, pero es muy parecido. Atención a cuando el tipo de carcinoma papilar aparece en forma de quiste, ya no se aprecia también ese núcleo, esa cromatina, y las membranas irregulares no son evidentes. Hay que tener cuidado con esto. Sigue siendo carcinoma papilar, pero su disposición es en forma de quiste. Con las características comentadas ya es más fácil el diagnóstico del carcinoma papilar,
cuanto a ese tipo de citoplasmas más o menos densos, con